Bienvenidos, estimados teleparticipantes. Les saludamos desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. Continuando con nuestras telecapacitaciones presentadas por el Servicio de Alergia, Asma e Inmunología, el día de hoy me es grato presentar al doctor Ricardo Muñoz León, médico pediatra con especialidad en neumología pediátrica. Cuenta con amplia experiencia en la labor asistencial y de investigación. Él presentará el tema sibilancias recurrentes. Damos pase al doctor Muñoz. Puede empezar, doctor. Hola, ¿cómo están? Les saluda el doctor Ricardo Muñoz. En esta oportunidad les voy a tocar el tópico de sibilante recurrente. Antemano agradecer a los organizadores por la invitación a esta charla. Lo primero que vamos a hacer es definir qué cosa es el síndrome de obstrucción bronquial agudo, más conocido también en el ambiente médico como el SOBA, ¿no? Este término se usa generalmente para poder describir a un lactante o un preescolar, habitualmente menor de 3 años, con síntomas y signos agudos de una obstrucción de la vía inferior. El sello de esta obstrucción básicamente lo constituyen los sibilantes y la expiración prolongada. Estos síntomas pueden ser de un inicio insidioso, un proceso muy rápido, muy agudo, como el caso de un cuerpo extraño. Pero principalmente el factor desencadenante más importante son los procesos virales, a la cabeza el virus sincitial respiratorio, por ejemplo, aunque también podría involucrar otros factores ambientales, como por ejemplo los alergenos, contaminantes como el humo de cigarro, el llanto, y como mencionaba también, algunas situaciones muy agudas como accidentes en el hogar, como la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Todas estas características clínicas a veces no nos van a poder permitir establecer un diagnóstico definitivo, un diagnóstico etiológico. Por eso es importante tener presente y tratar de identificar severidad del cuadro para poder hacer un manejo adecuado y de ser necesario una derivación a un centro de mayor complejidad y capacidad de respuesta. De manera general, la fisiopatología del SOBA, lo que vamos a encontrar básicamente es una disminución del diámetro de la vía aérea, esto condicionado por un edema de la mucosa, un incremento de la secreción a nivel de la vía aérea inferior, formación de detritus, condicionando una mayor inflamación y generando de esta manera un círculo vicioso. Esto va a condicionar una alteración de la ventilación-perfusión y a veces conllevando incluso con una hipoxemia. Estos van a desencadenar unos mecanismos compensatorios, como por ejemplo la taquimia, el uso de músculos accesorios, marcadores que nos van a poder permitir, a partir de los scores que ya conocemos, medir la severidad del cuadro agudo. Si este proceso progresa, podría generarse una resistencia al flujo aéreo, formación de tapones de moco a nivel de la luz del bronquio, condicionando a veces formación de atelectasias, o complicaciones mayores como neumotórax, enfisemas, entre otras cosas, ¿no? En algunas situaciones, sobre todo en menos del 10% de casos, podríamos llevar a una condición de una insuficiencia respiratoria global, incluso una falla sistémica que va a requerir apoyo ventilatorio en una unidad de cuidados intensivos. Es importante identificar los factores de riesgo de manera general. Tenemos que identificar factores exógenos, por ejemplo, como decíamos, la exposición a infecciones virales, básicamente el virus más frecuente a esta edad es el virus sincitial respiratorio, saber que existen también otros virus como por ejemplo la influenza, parainfluenza, adenovirus, que se asocia mucho a la bronquiolitis obliterante, o al rinovirus, como vamos a ver más adelante, que se asocia mucho a la persistencia o la aparición de asma por encima de los 6 años de edad. También es importante como factor exógeno la presencia de un nivel socioeconómico bajo, el hacinamiento, la contaminación intradomiciliaria, la lactancia materna insuficiente. Sabemos que la lactancia materna es un factor protector, sobre todo si esto se mantiene mínimo 3 meses. Además, en una condición de un ambiente con temperatura baja, van a constituir los factores exógenos que van a condicionar que este proceso de síndrome de obstrucción bronquial tenga mayor severidad. Dentro de los factores endógenos, se sabe que es el sexo masculino el que tiene mayor riesgo de tener este cuadro. Además,
tenemos que conocer que en estos pequeños, en estos lactantes preescolares, la vía aérea es mucho más pequeña y además tiene una capacidad de hiperreactividad bronquial mucho mayor que un niño escolar. Sabemos que por la edad estos pueden presentar una respuesta inmune alterada y sobre todo cuando existe un antecedente de prematuridad o unos antecedentes personales como de atopía, alergia a proteínas alimentarias, y en el contexto familiar, si existe o no la presencia de enfermedades alérgicas como la rinitis alérgica, dermatitis atópica o asma bronquial, sobre todo en familiares de primer grado. Las manifestaciones clínicas de manera general, podemos decir que vamos a tener síntomas y signos como por ejemplo los sibilantes con una expiración prolongada, como mencionábamos, puede haber la presencia de tos, fiebre, febrículas. En cuadros severos puede presentarse una cianosis, una palidez por ya un compromiso hemodinámico mayor. El paciente puede llegar incluso a tener un rechazo alimentario, conllevando así al uso de músculos accesorios, como por ejemplo también el aleteo nasal, una hipersonoridad por la retención por el patrón obstructivo y un ensanchamiento del tórax o un aumento del diámetro anteroposterior por el patrón obstructivo que generalmente estos niños presentan. Tenemos que considerar que los lactantes y los niños pequeños son más propensos por estas razones, porque tienen una mayor tendencia a colapso de la vía aérea, entender que en los lactantes, por ejemplo, la formación, la maduración o el crecimiento músculo liso a nivel de la vía aérea inferior es incipiente, el cartílago bronquial es menos rígida, como decíamos, la vía aérea es de menor calibre, existe una relación de la elastina y colágeno, una menor relación de la elastina y colágeno en el intersticio pulmonar, conllevando a una menor compliance. Además, podría presentarse una mayor proporción de las glándulas mucosas en el epitelio y conllevando una mayor tendencia a la producción de secreciones. Por otro lado, también vamos a este grupo de lactantes y preescolares pueden presentar una mayor prevalencia de una hiperactividad bronquial de manera inespecífica, ¿no? Multigatillados por procesos virales, el frío, contaminantes ambientales, entre otros. Si quisiéramos describir las cosas más frecuentes de este síndrome de obstrucción bronquial, vamos a definir como las más frecuentes a la bronquiolitis y al asma bronquial. Nosologías que tienen un cuadro clínico muy parecido, como vamos a ver más adelante, va de ser determinado por algunos factores, por la sintomatología y sobre todo por la evolución del proceso agudo. Patologías poco frecuentes a considerar en nuestro diagnóstico diferencial: la fibrosis quística, la aspiración pulmonar, la disinencia ciliar, las cardiopatías congénitas, el cuerpo estaño y la vía aérea y la displasia broncopulmonar. Y nosologías mucho más raras, tenemos por ejemplo los anillos vasculares, las malformaciones pulmonares, las bronquiectasias, las masas mediastinales, las inmunodeficiencias y también la bronquiolitis obliterante. Es importante conocer que para estas causas más frecuentes, normalmente el diagnóstico es clínico. Debe ser necesario de exámenes auxiliares solo en nosologías o en cuadros clínicos recurrentes para poder determinar e identificar los diagnósticos diferenciales. Entonces, en esta charla vamos a abocarnos a poder diferenciar o hablar un poco sobre la bronquiolitis y el asma bronquial, pero principalmente al concepto de sibilantes recurrentes. Entonces, brevemente vamos a hablar un poco de bronquiolitis para poder centrarnos ya al tema central que vendría a ser los sibilantes recurrentes. Algunas generalidades de la bronquiolitis podemos decir que está definida como el primer episodio de obstrucción del lactante menor de 2 años. Como decimos, el agente más importante o más frecuente son de etiología viral, a la cabeza del virus sincitial respiratorio, también el parainfluenza, influenza, rinovirus, adenovirus y algunas bacterias como el micoplasma. Se sabe que de 1 de cada 3 lactantes al año de edad ya ha cursado con un episodio de bronquiolitis. Es más frecuente en la época de invierno y la intensidad y la severidad va a estar asociada a algunos factores como por ejemplo los prematuros, pacientes con enfermedad pulmonar crónica, cardiopatías congénitas, entre otros. Diremos de este virus sincitial respiratorio, que es el agente más frecuente, se asocia en 50-90% de los casos. Existen 2 serotipos de virus sincitial respiratorios, el A y el B.
La excreción del virus dura aproximadamente 8 días. En algunos pacientes con inmunodeficiencia podría durar hasta 45 días. Se sabe que tiene una sobrevida de 45 minutos en la ropa o en los juguetes y una sobrevida de 6 a 12 horas en las manos y en los estetoscopios. Por eso es importante el lavado de manos como la indicación más importante para poder controlar la diseminación de esta enfermedad. Puede existir también en esta bronquiolitis una coinfección, se sabe entre 6 a 3% de casos puede estar asociado a otro virus o incluso a una bacteria, generando así un proceso infeccioso como una neumonía. Es muy frecuente a veces encontrar un proceso agudo de catarro, coriza, uno define una bronquiolitis, pero al tercer cuarto día pues hay una consolidación y nos encontramos frente a una neumonía. Y saber identificar que podríamos estar frente a dos procesos nosológicos o una coinfección. Describimos también como agente etiológico de la bronquiolitis otros virus, principalmente el rinovirus, que como vamos a ver más adelante, se asocia, tiene mucha responsabilidad sobre la aparición de asma por encima de los 6 años de edad. Para influenza, metapneumovirus, adenovirus, que se asocia mucho a las bronquiolitis obliterantes. Y también reconocer que algunas bacterias, como por ejemplo el micoplasma, puede ser causante también de una bronquiolitis. Es importante conocer la historia natural de la enfermedad. Entender que el primer día generalmente va a aparecer una coriza o una febrícula. Ya para las 48 horas aparecen síntomas mayores como la tos, puede haber uso de musculatura accesoria, puede haber polignia. Ya en lactantes pequeños puede haber rechazo a los alimentos. Y se describe, por ejemplo, apneas respiratorias en lactantes menores de 3 meses. Saber que el pico de la enfermedad es aproximadamente el quinto día, ahí es el evento, el tiempo en el que el paciente se puede agravar, por lo que es la primera semana el periodo crítico para poder monitorizar y supervisar estos pacientes. La duración de todo el proceso va desde 7 a 14 días, se sabe que el 90% de los casos se habrá resuelto totalmente a los 21 días, por eso es importante informar a los padres que a pesar del cuadro clínico ya terminado, del proceso viral, puede quedar algunos síntomas como por ejemplo la tos, que a veces es motivo de consulta o reconsulta y preocupación de los padres. Luego de este primer episodio de sibilantes, la vía aérea inferior va a quedar con algunas predisposiciones o cambios anatómicos funcionales que van a permitir que este paciente tenga a partir de este evento sibilantes recurrentes. El resto de la charla básicamente está dirigida para poder entender y conocer y buscar el mejor manejo de estos pacientes que cursan con una sibilancia recurrente. Entonces vamos a definir el concepto de sibilante recurrente. Operativamente la vamos a definir con la presencia de 3 o más episodios sibilantes diagnosticadas por un médico en los primeros años de vida. Se realizó un estudio de prevalencia de sibilantes recurrentes durante el primer año de edad. Fue un estudio multicéntrico en el que participó también Perú. En esta encuesta de padres de niños de 12 a 15 meses de edad, se realizó unas encuestas en donde se determinó, luego de evaluar a 12.045 niños, que el 17% presentó episodios recurrentes, quiere llamarse 3 episodios en un año. El 59% presentó episodios severos, o sea, un poco más de la mitad. El 73% tuvo que ir a visitas a emergencia, el 30% requirió hospitalización y el 49% utilizó corticoide inhalado y el 56% utilizó corticoide sistémico. Se describe también que el 26% usó antileucotrienos y el 23% tuvo hasta 4 cursos de antibióticos. Como conclusión de este estudio, se describió que el medio socioeconómico bajo, la presencia de asma en la familia, el sexo masculino y el tabaquismo durante el embarazo fueron los factores de riesgo más representativos para la presencia de sibilantes recurrentes. Si quisiéramos conocer un poco más sobre los sibilantes recurrentes, tenemos que hacer referencia a la corte de Cruxo. Esta corte que empezó en el 82 con Taussig y que fue seguida luego por Martínez, en donde describieron la evolución de 826 niños durante los primeros 6 años de vida. En esta corte se describió que casi el 50% de los niños habían presentado sibilantes, uno o más episodios sibilantes en los primeros años de vida. A partir de esta información, Martínez describe 3 subgrupos. El primero de ellos lo denominó sibilantes transitorios, en el que eran pacientes con sibilantes recurrentes durante los primeros 3 años de vida, que estaban asociados generalmente a prematuridad y a la exposición materna del cigarrillo.
El segundo grupo le denominó sibilantes de instalación tardía, que eran pacientes que no tuvieron sibilantes recurrentes antes de los 3 años de edad, pero sí cursaban con sibilantes a los 6 años de vida. Y el tercer grupo eran los sibilantes persistentes, que eran aquellos pacientes que cursaban con sibilantes recurrentes antes de los 3 años de vida y después de los 3 años de vida, que estaban asociados más a la historia posterior de asma bronquial. Es por esta razón que Martínez, dentro de sus conclusiones, describía que el asma no era la entidad más frecuente que ocasionaba sibilantes recurrentes. Por otro lado, también nos decía que los sibilantes recurrentes en los niños pequeños que tendrán asma después de los 6 años de edad es menos frecuente que los sibilantes transitorios. Es necesario conocer que la obstrucción bronquial del lactante y el niño pequeño siempre ha sido motivo de controversias, ¿no? En la práctica diaria, pues cuando se presenta un paciente con sibilantes recurrentes, pues siempre tenemos la dificultad de poder conocer o identificar quién es el paciente que tiene mayor riesgo de tener asma, si estamos frente a un paciente gatillado por virus o si estamos con un paciente con historia de atopía que nos va a conducir a un cuadro de asma, ¿no? Entonces la pregunta es qué relación hay entre bronquiolitis y asma, ¿no? Principalmente, entonces, la prioridad en este grupo de pacientes con sibilantes recurrentes es tratar de identificar el grupo de pacientes que cursa con el riesgo de tener más adelante asma bronquial. Es por esta razón que Stein y Martínez, a partir de la información de la Corte de Tucson, describe 3 fenotipos de niños con asma. El primero de ellos, denominados sibilantes transitorios, el segundo, sibilantes no atópicos del niño pequeño y preescolar, y el tercero, los sibilantes mediados por inmunoglobulina E o los que están asociados a asma. Dentro de los sibilantes transitorios, lo que tenemos que conocer es que estos se van a asociar con síntomas que se limitan en los primeros 3 a 5 años de vida. Existe una disminución de la función pulmonar desde el nacimiento. Esto generalmente se asocia al tabaquismo materno durante el embarazo o una exposición de hermanos o niños en guarderías, y que no existe una asociación entre sibilantes transitorias y los antecedentes familiares de asma o una sensibilización alérgica. Dentro del grupo de los niños con sibilantes no atópicos o gatillados por virus, generalmente es el virus sistema respiratorio en los que va a intervenir en los primeros años de vida, que van a tener mayor probabilidad de tener sibilantes hasta los 13 años de edad. Y esto va a ser independiente de la atopía, o sea, por lo que vamos a denominarlos como sibilantes no atópicos. Y en el grupo de pacientes con sibilantes asociados con inmunoglobulina E o asma, o el típico fenotipo de asma, este grupo de niños van a estar relacionados con una sensibilización atópica, van a tener sibilantes asociados con una evidencia de una sensibilización alérgica que se han podido identificar como el fenotipo de asma, el tipo clásico, cuya sensibilización alérgica temprana es un factor de riesgo importante para el asma persistente. Existen diferentes formas de poder clasificar a estos sibilantes recurrentes. Esta es la clasificación de la Sociedad Respiratoria Europea, en la que, según la frecuencia de los sibilantes recurrentes, esta la va a clasificar como sibilantes episódicas y sibilantes frecuentes. Estas sibilantes episódicas generalmente son ocasionales, generalmente son secundarias a cuadros virales y no tienen sintomatología entre episodios, mientras que los sibilantes frecuentes son mucho más recurrentes y además cuentan con síntomas entre los episodios. Otra forma de poder clasificar a estos niños con sibilantes recurrentes es en base a la respuesta viral, definir si este proceso viral es causa o consecuencia. Entonces existe una hipótesis serial en la que se considera que el niño nace previamente sano y es a partir de esta infección viral que hace una bronquiolitis y a partir de ahí se encuentra ya predispuesto a generar sibilantes recurrentes. La hipótesis paralela vendría a ser en el que el niño tiene una susceptibilidad previa que va a condicionar a que haga bronquiolitis, un único episodio, o que genere una sibilante recurrente. Vamos a empezar entonces a describir a los sibilantes gatillados por el virus. Esto está dentro del grupo de los sibilantes episódicos, que como describimos anteriormente son ocasionales y que básicamente el niño nace sano, no tiene ningún factor de riesgo, hace una bronquiolitis y queda ya predispuesto a ser sibilantes recurrentes. En este estudio sobre los episodios de sibilantes post-bronquiolitis por virus sistema respiratorio, o sea, sibilantes postvirales,
Se tuvo como objetivo de poder determinar el desarrollo continuo de sibilantes después de una infección de vía aérea inferior por virus sistema respiratorio en niños de hasta 3 años de edad. En ese estudio se hizo un seguimiento durante 3 años de 140 niños que fueron hospitalizados por bronquiolitis positivos a virus sistema respiratorio, en donde se hizo un seguimiento con una cartilla diaria de síntomas. Como vemos acá, tenemos una curva de pacientes que tuvieron más de 5 sibilantes por día frente a pacientes que tuvieron de 1 a 5 sibilantes por día. Lo que se notó en este seguimiento es que existió una marcada disminución de los sibilantes durante el primer año de seguimiento. Además de esto, se notó que existía una mayor carga de sibilantes en este grupo de pacientes postvirales en las épocas de invierno, por lo que se asoció que en este periodo de frío un incremento de estos sibilantes. Pero demostró que en estos pacientes gatillados por virus tuvieron una reducción significativa en el primer año posterior a la hospitalización por bronquiolitis debido a virus sistema respiratorio. Además, se encontró que los niveles de inmunoglobulina E sérica total y específica, además de la dermatitis atópica o los antecedentes de atopía en este grupo de pacientes, no tuvieron una asociación con los sibilantes. Ahora hablaremos de este estudio de episodios de sibilantes recurrentes y asma postbronquiolitis, en donde se estudió una cohorte prospectiva de 206 niños menores de 1 año que fueron hospitalizados por bronquiolitis positivos a virus sistema respiratorio con un seguimiento de 7 años de edad. Como vemos en la gráfica, existe una mayor probabilidad de tener sibilantes recurrentes, más de 3 episodios, hasta en un 80% de probabilidad, y una alta probabilidad también de cursar con asma bronquial. Es importante entonces entender que en estos pacientes con sibilantes recurrentes post-bronquiolitis tienen un proceso inflamatorio probablemente diferente de los pacientes que cursan con asma bronquial. Por ejemplo, en este estudio de pacientes que le realizaron un lavado bronquialveolar por diferentes causas, vemos que en el paciente con sibilante recurrente tiene un marcado predominio de una inflamación de tipo neutrofílico, diferente al proceso inflamatorio que ocurre en los pacientes con asma bronquial, donde el predominio es eosinofílico. Una manera de poder valorar la fisiopatología de estos sibilantes recurrentes postvirales es a través de este estudio. Este estudio evalúa el efecto protector del palimizumab sobre las sibilantes recurrentes en niños prematuros. Como sabemos, el palimizumab es un anticuerpo monoclonal antivirus sistema respiratorio. En este estudio se incluyeron 444 niños prematuros de 33 a 35 semanas de edad gestacional, en el cual 349 niños recibieron palimizumab durante los primeros 6 meses de vida y 45 no. De estos niños se observó que solamente de los que recibieron palimizumab, 6.4% de ellos reportaron sibilantes recurrentes, mientras que del grupo que no recibieron palimizumab, 18.4% evidenciaron sibilantes recurrentes. Como conclusión del estudio, se decía de que la profilaxis con este palimizumab de niños de 33 a 35 semanas se asoció con una menor incidencia de sibilantes recurrentes durante los primeros 3 años de vida. Respecto al tratamiento de los pacientes con sibilantes recurrentes postvirales, encontré este estudio que evalúa el efecto del propionato de fluticasona en niños con sibilantes recurrentes post-bronquiolitis sin factores de riesgo para asma. En este estudio se incluyeron pacientes que tuvieron hospitalización por bronquiolitis por virus sistema respiratorio, en el que a partir del segundo episodio o más de sibilantes recurrentes, cumplían el criterio de inclusión, se firmaba su consentimiento informado, se hacía una evaluación funcional y se randomizaba a 2 grupos. Incluyeron 38 pacientes, de los cuales 19 de ellos recibieron propionato de fluticasona 125 veces al día, y el otro grupo, el otro brazo, recibió solo placebo. De este estudio se hizo un seguimiento diario a partir de una cartilla de síntomas, medicación de rescate y visitas a la emergencia. Y también contó con visitas mensuales en donde se evaluaba físicamente, se revisaba la cartilla y se medía la adherencia al tratamiento.
Como resultado de este estudio, se encontró que estos pacientes que recibieron Dice fluticasona Carlos, es de a María ciento Ricardo, veinticinco cirugía. veces al día Y tuvieron Gabriela, unos doctor más síntomas Claudia, mucho Claudia, menores de los Claudia, pacientes que Gabriela, recibieron el placebo. otro. Tuvieron menor cantidad de uso de bronquilatadores Este mes tenemos los pacientes que recibieron placebo. Además, tuvieron menor número de junio, exacerbaciones junio, a ver. respecto a Julio, para julio es. placebo y una menor tasa de visitas a emergencia respecto a los que Sí, para recibieron julio es. placebo. Vengo acá. Sí, Como sí, mejor. conclusión de este estudio, se determinó que el uso del propidato de fluticasona en este grupo de niños con sibilantes recurrentes postvirales disminuye los episodios de obstrucción bronquial y la necesidad de utilizar medicación de rescate en lactantes con sibilantes recurrentes postbronquiolitis positivos a virus sistema respiratorio sin factores de riesgo para asma. Un estudio similar evaluó el efecto de las dosis altas de corticoide inhalado en la prevención de los sibilantes postbronquiolitis positivos a virus sistema respiratorio. Fue un estudio randomizado doble ciego controlado con placebo en el que incluían a niños menores de 13 meses que habían sido hospitalizados por bronquiolitis positivos a virus sistema respiratorio. El tratamiento que se propuso fue el uso de beclometasona, 200 microgramos 2 veces al día durante 3 meses a partir de la detención del virus sistema respiratorio. La variable primaria fue los días con sibilantes y el tiempo de duración de 15 meses. La conclusión de este estudio fue que el tratamiento precoz en estos lactantes hospitalizados por bronquiolitis con alta dosis de beclometasona durante 3 meses no evidenció un efecto significativo sobre el desarrollo posterior de los sibilantes recurrentes. No así. En este mismo estudio, en una evaluación posterior, se determinó que los pacientes que recibieron corticoides inhalados a altas dosis tuvieron una reducción de sibilantes recurrentes mientras usaban la medicación hasta de un 50%. Y manteniéndose esta diferenciación hasta 3 meses después de usar estos corticoides inhalados a altas dosis, perdiéndose esa diferenciación, esta reducción de sibilantes recurrentes en el transcurso de los siguientes 12 meses. En ese estudio, Piemonte demostraba que en los pacientes con sibilantes recurrentes postbronquiolitis por virus sistema respiratorio tenían un incremento de la excreción urinaria de leucotrienos E4. A partir de la evidencia anterior, se hicieron estudios como este, en el que quisieron evaluar la eficacia del uso de Montelukast en sibilantes postbronquiolitis positivos a virus sistema respiratorio. En este estudio incluyeron 979 pacientes de niños de 3 a 24 meses que habían sido hospitalizados por bronquiolitis. Usaron una dosis de Montelukast de 4 y 8 miligramos versus placebo, con un tiempo de duración de 4 a 20 semanas de monitoreo. La variable primaria fue el porcentaje de días libres de síntomas. La conclusión de este estudio es que el Montelukast no fue efectivo para el manejo de estos sibilantes postbronquiolitis. Este estudio valoraba el uso de corticoide oral en pacientes con un episodio agudo de bronquiolitis, demostrando que no eran efectivos y que en este grupo de pacientes de edad escolar con sibilantes episódicos y el tratamiento de corticoides orales sistémicos durante un episodio agudo no redujo la gravedad de los síntomas durante la infección de vía aérea inferior. Esto es muy importante porque, como sabemos, es muy frecuente el uso de corticoide vía oral cuando llega un paciente exacerbado a emergencia. Por eso hay que considerar no usar este tipo de terapia. En este estudio lo que se buscaba era evaluar el efecto de la citromicina sobre los sibilantes postbronquiolitis. Fue un estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo, donde incluyeron 40 niños de 1 a 18 meses de edad que habían sido hospitalizados por bronquiolitis positivo a virus sistema respiratorio. A aquellos pacientes se les administró 14 días de citromicina versus placebo durante el episodio agudo y se hizo un seguimiento de un año. Como vemos en esta primera gráfica, existió una reducción significativa de la interleuquina 8 en el lavado nasal. Como sabemos, la interleuquina 8 es una interleuquina que interviene en la inflamación y la migración de los polimorfos nucleares. Por otro lado, también se evidenció una reducción en la incidencia de tercer episodio de sibilantes recurrentes. Como conclusión del estudio, se determinó que la citromicina administrada durante el episodio agudo de la bronquiolitis positivo a virus sistema respiratorio pudo reducir los niveles nasales de interleuquina 8
aumentó el tiempo de ocurrencia al tercer episodio de sibilantes y disminuyó la morbilidad durante el año de seguimiento. Este es otro estudio que busca evaluar el efecto de la citromicina sobre la duración de las exacerbaciones respiratorias en niños de 1 a 3 años de edad con sibilantes recurrentes. Estudio randomizado doble ciego, donde ingresaron 72 niños de 1 a 3 años de edad con historias de exacerbaciones severas y recurrentes. Se usó citromicina versus placebo durante 3 días al comienzo de los síntomas respiratorios. Como vemos en la gráfica, se ve una marcada reducción del día de síntomas iniciados en tratamiento. Como conclusión del estudio, se encontró que el episodio de sibilante recurrente con los pacientes que recibieron citromicina fue de 3.4 días versus 7.7 de los pacientes que recibieron placebo. Ahora hablaremos sobre los sibilantes frecuentes. Este es otro grupo que sí tiene factores de riesgo, que suelen ser recurrentes y que van a tener sintomatología entre episodios. Decíamos que dentro de la hipótesis paralela había aparecer una predisposición previa del niño para poder hacer producto de una infección o de otros factores, bronquiolitis y seguidamente sibilantes recurrentes. Este es un estudio muy ilustrativo para poder determinar desde cuándo empieza el asma, ¿no? Sobre la incidencia de asma según la edad. En esta corte de Rochester se determinó que el 80% de los pacientes asmáticos comienzan sus síntomas antes de los 5 años de edad, que para esto no se va a requerir un examen de espirometría para hacer el diagnóstico de asma y que se podría hacer el diagnóstico de asma antes de los 5 años de edad. Para esto vamos a contar con algunas herramientas como vamos a referir a continuación. Martínez, a partir de la información de la Corte de Tucson, nos describe cuáles son los factores de riesgo para la aparición de los sibilantes persistentes, para poder saber o poder predecir quiénes van a tener presentando sibilantes recurrentes pasados los 6 años de edad. Describía entonces como factor más importante el antecedente de asma materna, seguido por la raza hispana. Por otro lado, la presencia de dermatitis atópica, rinitis alérgica, la exposición de tabaco materno y el sexo masculino. A partir de información de la Corte de Tucson, Castro Rodríguez nos propone el índice predictivo de asma, que se utiliza para poder predecir la posible evolución de un lactante con sibilantes recurrentes a un asma persistente atópico en edad escolar. Para poder tener positividad en este índice predictivo de asma, necesitamos tener un paciente con sibilantes recurrentes con un criterio mayor o dos criterios mayores, definiendo el criterio mayor como diagnóstico médico de asma en los padres o un diagnóstico de eczema en el niño, y como criterio menor, diagnóstico médico de rinitis alérgica, sibilantes fuera de los resfriados virales y eosinofilia mayor de 4%. Otro marcador temprano de asma bronquial es la infección por rinovirus. Este estudio demostraba que una infección temprana por rinovirus se asociaba por un proceso de asma pasado los 6 años de edad. Por otro lado, calcularon el riesgo relativo de tener asma cuando el paciente estaba infectado por virus del sistema respiratorio, que era 2.6, mientras que cuando el paciente estaba infectado por rinovirus, el riesgo relativo era de 9.8, y si estaba asociado rinovirus más virus del sistema respiratorio, llegaba a un riesgo relativo de 10. Entonces, la pregunta, ¿debemos tratar a estos pacientes que tienen sibilantes persistentes con factores de riesgo para asma? La respuesta es sí. Y la razón es que estos pacientes suelen nacer con una función pulmonar normal y en la medida que progresa la enfermedad, esa función pulmonar se deteriora y nunca se recupera. Existen sendos estudios que demuestran el beneficio del corticoide inhalado en este grupo de pacientes con sibilantes persistentes con carga de atopía, como en este caso de Bisgard, que demostraba que a mayor dosis de corticoide inhalado obtenía mayor días libres de síntomas, o como en el caso del estudio del Dr. Tepper, en el que demostraba una reducción de los episodios sibilantes o una reducción en el uso de beta-2 agonistas. Este es un estudio del grupo argentino donde evaluaba el efecto de la fluticasona sobre la función pulmonar en niños pequeños con asma. Es un estudio randomizado, doble ciego controlado con placebo, que tenían como criterio de inclusión la intervención en pacientes con 3 episodios sibilantes recurrentes, con factores de riesgo para desarrollar asma y una función pulmonar disminuida. Se intervino con un propionato de fluticasona a dosis de 125 microgramos 2 veces al día, adicional
el uso de una aerocámara valvular durante 6 meses. Los grupos tanto de placebo como de intervención fueron muy similares y tuvieron como resultado que existió un incremento significativo de días libres de síntomas en el grupo que recibió fluticasona, propionate o fluticasona, como también una reducción en el número de exacerbaciones, como también la reducción los días de uso de beta 2 agonista respecto al grupo de placebo. Ya para terminar, presentarles este metaanálisis del doctor Castor Rodríguez, en donde evaluaba la eficacia de los corticoides inhalados en niños preescolares con sibilantes recurrentes. En este metaanálisis incluyeron 16 ensayos clínicos que tuvieron como conclusión que tanto los preescolares con sibilantes recurrentes y o con asma presentaron menos exacerbaciones, mejoraron los síntomas e incrementaron la función pulmonar durante el tratamiento con corticoide inhalado. Como conclusión, podemos decir que la prevalencia de los sibilantes recurrentes es elevada en niños menores de 5 años. Por otro lado, está frecuentemente relacionada con infecciones virales y que no es sencillo poder diferenciar de sibilantes recurrentes debido al asma. Las clasificaciones previas de las sibilantes episódicos, sibilantes frecuentes o transitorios persistentes o de comienzo tardío no parecen ser herramientas clínicas de utilidad. Por otro lado, saber o reconocer que los lactantes con sibilantes postvirales evidencian una inflamación de tipo neutrofílica, a diferencia de los sibilantes con factores de riesgo para asma que van a presentar una inflamación de tipo eosinofílica. Hasta el momento no existe insuficiente evidencia sobre la efectividad de los corticoides inhalados y del montelukast en niños con sibilantes postvirales. Por otro lado, decir que la citromicina evidencia un efecto sobre las exacerbaciones y que además presente un efecto protector a largo plazo. Esperando que esta charla haya sido de su agrado, me despido hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención. Muy bien, doctor. Le voy a transmitir las preguntas que nos han hecho llegar. La primera pregunta, ¿cómo diferenciar una sibilancia por asma bronquial de una sibilancia por traqueitis? Le repito, sí, doctor. Repito la pregunta. Sí, la escuché. Una de las cosas que hay que entender, sobre todo en la parte en el campo clínico, es la respuesta al inhalador. Yo lo que siempre digo a los pacientes, mira, si tu niño tose, empieza el tratamiento con pacientes que ya tienen historias sibilantes o recurrentes o de asma bronquial, empieza el beta 2 agonista. Si notas que hay respuesta en el primero o segundo día, pues se trata de un episodio de broncoespasmo o de una hiperreactividad bronquial. No si en el caso de una traqueitis en donde la sintomatología no va a revertir con el tratamiento con beta 2 agonista, ¿no? Pruebas adicionales, pues en el contexto de la casa o del familiar, pues es muy difícil poder contener, pero básicamente el ensayo clínico de 2 o 3 días nos puede dar la razón sobre en qué situación nos encontramos. Bien, doctor, nos hacen llegar otra pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre estridor y sibilancia? Normalmente debemos entender que cuando estamos, sobre todo en niños pequeños, vamos a encontrar unos ruidos agregados. En el contexto de un paciente con asma, lo que hay es una reducción de la luz. En el contexto de un niño pequeño, lo que vamos a encontrar es una inflamación con formación de detritus, un moco. El diámetro del bronquio como tal no está reducido, pero por el término de secreción y proceso inflamatorio local, hay una reducción de la luz y ambos sibilan. Esto respecto al sibilante como tal. Por eso, en paciente con asma va a revertir mejor, o va a tener una mejor de sus síntomas con salbutamol. Mientras que el estridor muchas veces a nivel de la vía aérea superior, a nivel de la laringe, podríamos nosotros también encontrar un ruido que muchas veces, sobre todo en lactantes, mamás confunden porque se puede irradiar hacia el tórax y puede haber una confusión. Entonces, normalmente la expiración, el sibilante suele ocurrir con mayor frecuencia en la expiración y el estridor podría ocurrir, sobre todo si es vía aérea superior, en la fase inspiratoria. Muy bien, doctor. Nos preguntan, ¿en la laringomalacia también se presentan sibilantes? En la laringomalacia sí puede encontrar, no porque sea
no por la laringomalacia, sino como consecuencia de unos síntomas recurrentes. Es muy frecuente que el paciente tenga una hiperreactividad bronquial. Entonces, vemos en la práctica clínica el paciente con historia de laringomalacia acude a emergencia con historia de sibilantes. Hay que entender que muchos pacientes, sobre todo cuando la laringomalacia es muy marcada, el uso de beta-2 agonistas podría conducir que esta laringomalacia se exacerbe. Por eso uno tiene que valorar sobre todo el estado clínico del paciente para poder saber si podemos usar o no los beta-2 agonistas. Bien, doctor, y nos llega una última pregunta. ¿El asma bronquial puede iniciar sus episodios en la edad adulta? Sí, muchas veces es frecuente en consulta, sobre todo cuando el papá acude con el menor a la consulta, refiere, sí, doctor, yo tuve este asma de niño, pero a mí se me fue en la adolescencia y ya después me embaracé a los 25, 30 años y empecé nuevamente a tener sibilantes. Entonces, cuando uno le explica que el proceso, según la Corte de Tufo que nos hablaba sobre los fenotipos, es muy frecuente que en esa primera etapa de infancia los sibilantes sean asociados pues, a procesos virales. Y realmente el asma alérgica puede aparecer mucho después de los 5 años, incluyendo ya en pacientes adultos, ¿no? También no olvidar que hay otras etiologías en los adultos como causa de asma bronquial, pero sí, es muy frecuente. Bien, doctor. Ya no acá nos llegó otra por el chat. ¿Qué precauciones debemos tener al momento de indicar NBZ con salbutamol? Eh, Respecto al uso de nebulizador, sobre todo en pacientes crónicos, entendemos que la nebulización con salbutamol puede hacer una reducción del potasio, ya que está dependiente, sobre todo en pacientes pero pacientes eutróficos sin patología de fondo, eso suele no tener dificultades. Lo otro es que la taquicardia como efecto secundario del salbutamol, también en los pacientes con cardiopatías podríamos tener dificultades, pero también se encuentran pacientes que están sensibilizados al uso de salbutamol. Como alternativa tenemos el bromuro hipatrópico. En nuestro medio no tenemos el bromuro para nebulizar, en otros países sí lo hay, pero como alternativa, si sabemos que el paciente está sensibilizado al salbutamol, podemos usar como alternativa el bromuro hipatrópico. Bien, doctor, ya no hay más preguntas. Yo Muchas quisiera, gracias. además, ¿Sí? solamente agregar para terminar, hay que tener presente que la vía aérea de un niño o de un lactante es mucho menor y por ende la resistencia o la dificultad para que ese aerosol llegue hacia la parte final de la vía aérea donde funciona efectivamente ese medicamento va a ser mucho más difícil en el niño o en el lactante. A diferencia del adulto, que al tener vía aérea mucho más grandes, va a tener un mayor depósito pulmonar cuando uno nebuliza. Esa es la explicación de por qué en niños pequeños, sobre todo en lactantes, muchas veces duplicamos o triplicamos la dosis, porque más aún si usamos una aerocámara inadecuada, tenemos que usar dosis altas de medicamento. No porque le va a llegar bastante, sino porque el porcentaje de depósito pulmonar es mucho menor. En cambio, si usamos en un adulto esa misma dosis, podemos sí tener efectos colaterales. Por eso que en un adulto no se suele nebulizar con más de 8 gotas, por ejemplo, una crisis, mientras que en niños podemos usar 20, 25 gotas con un mínimo de efectos adversos. Bien, doctor. Bien, doctor. Muchas gracias, doctor, por su participación con un tema tan importante y frecuente en los niños. Felicitaciones por su excelente exposición y por su espíritu de investigación en bien de la niñez peruana. Gracias, doctor. Le esperamos en otra oportunidad. Muy Muchas gracias, buenas doctor. tardes. Buenas tardes. Gracias también a todos los presentes. Recordamos que este tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden acceder libremente. Muy buenas tardes a todos.